Hola a todas y todos. Circuló en este día una especie por la cual se dice que el Poder Ejecutivo Nacional intervendría en el mercado de los alquileres y de las locaciones urbanas destinadas a vivienda. Básicamente sería a través de un decreto de necesidad de urgencia que o modificaría o suspendería alguna de las normas de la ley 27.551. En realidad se entiende que va a modificar el Código Civil Comercial de la Nación, atento que aquella ley sancionada y puesta en vigencia a partir de mediados del año 2020, en su gran mayoría implicó la modificación del Código Civil y Comercial unificado. Lo primero que hay que decir es que evidentemente no se encuentran las razones de necesidad y urgencia que amerita el artículo 29, inciso 3 de la Constitución Nacional para que el Poder Ejecutivo Nacional, en mi opinión, tome cartas en el asunto, atento a que se encuentra en pleno funcionamiento la Cámara de Diputados por un lado y la Cámara de Senadores por el otro, es decir, el Congreso Nacional, aunque sí hay que recordar que con respecto a la Cámara de Diputados, desde hace meses se ha planteado por parte de la oposición un bloqueo que le hace muy difícil la sesión normal del cuerpo. Pero es cierto también que, al parecer, de acuerdo a lo que se comenta, se modificaría o eventualmente se suspendería de la ley 27.551, se descarta la posibilidad de que la oposición sí brinde quórum, participe y quizás apruebe el proyecto, o mejor dicho, la idea del Poder Ejecutivo de ser llevada al Parlamento. Otra de las cuestiones que tienen que ver con el derecho y las relaciones jurídicas sustanciales es si en verdad una modificación que iría en detrimento de los derechos que consagró la reforma al sistema de alquileres en la Nación a través de la 27.551 no implicaría una violación al sistema o al bloque de constitucionalidad y convencionalidad, atento a que atentaría quizá contra la llamada cláusula del progreso. Evidentemente la ley 27.551 fue sancionada con un sentido altamente intuitivo, protectorio de los derechos de la parte más débil en la relación jurídica, locaciones de casa, habitación o de viviendas, por lo cual ese sería otro de las cuestiones jurídicas que habría que analizar. Hemos expresado nuestra posición largamente en muchas de las editoriales del suplemento de Propiedad Horizontal, Conjuntos Inmobiliarios y Derecho Inmobiliario del dial.com. Los invito a repasar esos artículos, así como también otros artículos publicados en ese mismo suplemento e inclusive videos que hemos realizado con respecto al tema de las locaciones. Creemos que el principal problema es la falta de dedicación por parte del Estado a través del Poder Ejecutivo Nacional en el cumplimiento de la ley. Sin embargo, no hay que desconocer problemas que se han planteado, creo que nos surgen directamente del articulado de la ley, que por lo general podríamos decir que es bastante acertado, que como todo instrumento legal puede ser mejorado y por lo tanto debatido cuando corresponda, pero lo cierto es que la aplicación de la ley vino en un momento muy difícil, luego de 4 años de discusión, de diversos debates, con decenas de proyectos presentados, terminó siendo aprobada sin ningún voto negativo en las cámaras del Congreso Nacional y a partir de julio del año 2020 se puso en vigencia. Las cuestiones que están relacionadas con los aumentos de precios a través de los ajustes anuales del índice de contratos de locación, es decir, el ICL, pero que no tienen relación directa con la ley, es decir, al contrario, si tomamos este índice que está conformado de una manera mixta entre el índice de precios al consumidor, el llamado IPC, que provee el INDEC argentino, y por el otro lado el llamado RIPTE, que son las remuneraciones imponibles promedio para los trabajadores estables, vemos que, por supuesto, que los aumentos anuales han sido altos porque la inflación es
sumamente alta en nuestro país y sin embargo los alquileres aumentaron en cuanto a la aplicación del índice un poquito por debajo de esa inflación. Estamos hablando, por ejemplo, hoy cuando tenemos una inflación superior en la interanual al 100%, los alquileres por el índice están aumentando alrededor del 97-98%. Esto no es poco, por supuesto, pero no es producto del índice que se creó, sino por el contrario de la situación de distorsión macroeconómica que existe en nuestra República. Sí, también hay que tener en cuenta que la ley desde el comienzo fue directamente atacada por sectores relacionados con el mercado inmobiliario, especialmente los colegios inmobiliarios de casi todo el país, porque en verdad los efectos negativos para la actividad de los inmobiliarios era notoria, es decir, por un lado se extendía en un año, como hasta ahora lo es, en 3 el piso mínimo de alquiler para la locación de vivienda, y por el otro lado el precio de la locación iba a estar conformado por el primer mes multiplicado por 36, porque no se iban a aplicar ningún tipo de ajuste semestral, sí los ajustes anuales, pero que estaban sometidos en función de un índice que se proveía diariamente. Por lo tanto, al momento de la contratación, los inmobiliarios tenían que multiplicar, como decíamos, el primer mes por 36 y de ahí cobrar la comisión inmobiliaria. Distinto es cuando antes había ajustes trimestrales o semestrales, con lo cual el monto total del contrato al momento de la celebración ya era podido determinarse, y por lo tanto ya era el cálculo de la comisión inmobiliaria definitivamente siempre iba a ser superior. Esto por un lado. Después tiene que ver la cuestión, como dijimos, macroeconómica, más allá también de una alta concentración, por lo menos de las nuevas viviendas, en muy pocas manos, una financiarización de la economía que conlleva, en el caso del sector inmobiliario y de la construcción, a obtener la posibilidad de, invirtiendo pesos, obtener, decíamos, dólares, y por lo tanto la búsqueda de renta en relación con esos dólares no siempre es posible cuando el mercado se encuentra regulado. Creo que en estos casos y hay antecedentes y podemos tomarlos tanto en el viejo mundo como incluso en nuestra América, en donde el Estado ha tomado severa intervención con respecto a este tema. Desde la sanción y la puesta en funcionamiento de la ley hasta el momento se presentaron más de 30 proyectos, algunos en principio derogatorios de la ley. Esto no cuajó en el marco de los representantes del pueblo, especialmente en la Cámara de Diputados, que estuvieron analizando estas cuestiones, y después comenzaron a surgir proyectos donde, por un lado, el oficialismo sostenía la ley, daba una serie de incentivos a los propietarios, inclusive limitaciones o rebajas en el impuesto a los bienes personales si correspondían hasta por periodos de 15 años consecutivos, y por el lado de la oposición también se intentaba dar incentivos y se buscaba básicamente la disminución del piso mínimo de alquiler, hasta en algunos casos plantearlo como inexistente o de un año solamente, y también la posibilidad de los ajustes por periodos menores con otro índice que el ICL, que se está utilizando conforme la normativa vigente. El año pasado, las comisiones que tomaron el tema, después de que en ese momento presidente de la Cámara de Diputados dijo que iba a hacer que se tratara una reforma de la ley y por lo tanto la propendió, implicaron tres distintas posturas a través de proyectos de reforma de las comisiones, emanado de las comisiones, bien digo, por un lado el del oficialismo, como decíamos, y por el lado de la oposición en minoría, dos, uno del bloque opositor más numeroso de Juntos por el Cambio, que planteaba más o menos estas cuestiones que les acabo de comentar, y el de la doctora Graciela Camaño en minoría también, como tercer despacho de comisión, por el que tomaba
parte de lo establecido en el proyecto de Juntos por el Cambio, con algunos aditamentos también del proyecto del Frente de Todos, en especial en la protección de lo que entendemos la parte más débil de la relación jurídica sustancial, en este caso, es decir, la alocación de inmuebles para vivienda, especialmente en las grandes urbes de nuestro país, donde los valores económicos de los alquileres han subido de una manera descomunal, especialmente en la cuestión relacionada a el ingreso de los nuevos interesados en alquilar, es decir, gente joven por lo general o nuevas familias que se van constituyendo, la posibilidad del recambio y también la renovación, donde ahí sí el Estado, a través de la legislación, nada ha hecho hasta el momento. De hecho, hay muchos proyectos, o hay varios proyectos, mejor dicho, que atienden esta cuestión. Incluso en la ciudad de Buenos Aires, una de las asociaciones de inquilinos planteó, como lo comentábamos también en un video aquí en eldial.com, el llamado régimen de protección de alquiler en la ciudad de Buenos Aires, que ustedes podrán analizar además en el articulado del mismo, que fue presentado en la legislatura el año pasado. Todavía no tuvo tratamiento. Sinceramente estamos muy anodados por estas noticias, porque en verdad se cierne una mayor zozobra, en especial por el lado de los inquilinos, la alta inquilinización en el país, pero también muy particularmente en la ciudad de Buenos Aires, donde ya estamos llegando a alrededor de un 40% de los habitantes que viven en esta situación. Y ahí me remito también a otros videos que hemos hecho para esta misma editorial. Debería ser atendido de una manera muy seria, muy cuidadosa, y siempre teniendo en miras que el derecho a la vivienda es un derecho esencial del ser humano, del ciudadano y por supuesto de las familias argentinas. Hay mucho para poder desarrollar esto. La idea de esto es hacer algo breve, por lo menos como para ir disparando el debate en la comunidad jurídica. Lo cierto es que, de acuerdo al tenor o el proyecto de reforma o el DNU que eventualmente dispusiera el Poder Ejecutivo Nacional, podremos avanzar más en el debate y además en el análisis de la nueva legislación o de la reforma de la legislación, teniendo en cuenta además que hay importantes logros en esa ley que no deberían ser atacados, como el tema de las garantías, las cuestiones relativas a las reparaciones, el tema de las expensas y de los gastos que gravan a la propiedad a cargo de los propietarios, etc. Es cierto que una campaña muy fuerte generó también una fuerte conmoción en el sector propietario, en particular en los pequeños rentistas, que en un primer momento retrajeron la oferta de sus unidades funcionales, de sus casas, de sus departamentos, pero que evidentemente después esto se fue morigerando. Sin duda hay no escasez de vivienda, porque eso está muy claro que no existe en la Argentina, porque las viviendas desde el punto de vista numérico sobran en relación a los habitantes no solamente de la ciudad autónoma, sino del país. Se está hablando de que existe en la Argentina 1.8 habitantes por vivienda, con lo cual la ratio es muy buena, pero la mayor parte de estas viviendas son refugio de valor, no son puestas en alquiler, se encuentran también en gran porción desocupado. De ahí la idea de varios legisladores, incluso de proyectos presentados desde el oficialismo y también en la ciudad por la Asociación Civil Inquilinos Agrupados, con el comentario que hicimos anteriormente referido al régimen de alquiler protegido, en donde a la vivienda vacía se le agravaría, como en otras partes del mundo, con un impuesto. Hay que tener en cuenta también incentivos para los propietarios. Me parece correcto eso en cuanto a la baja de ciertos impuestos que tengan que abonar, o sea por el lado de las ganancias, o sea por el lado de los impuestos personales, en tanto y en cuanto ofrezcan esas unidades de vivienda al alquiler.
Y también hay que tener a la vista el problema en la ciudad de Buenos Aires, especialmente, y en algunas otras ciudades importantes del país, del llamado efecto Airbnb, que también desarrollamos en otro de los videos más en extenso, es decir, el desplazamiento de la oferta hacia la renta temporaria, es decir, hacia los alquileres temporarios, dentro del marco del artículo 1199 del Código Civil y Comercial, que provoca un problema para aquellos que quieren o necesitan, evidentemente, alquilar, pero con un destino de vivienda permanente o por lo menos por un plazo más prolongado que el de 3 meses, conforme lo que establece el código como locación temporaria, que sin embargo propiciado por el sector, en parte por el sector inmobiliario, incluso por muchos de nuestros colegas, la idea de saltar o el gambito a la ley a través de sucesivos contratos temporarios, que por supuesto implica un fraude claro a la norma, pero sin embargo esto también es usual en la práctica locativa, en particular aquí en la capital federal. Por ahora esto, veremos cómo avanzamos, y vuelvo a insistir, me parece que esto tiene que ser altamente debatido, no solamente en el Congreso Nacional, sino también dentro de la comunidad jurídica. Y para eso invito a los colegas de la comunidad del Dial a que se expresen, y desde ya, si tienen intención de escribir o producir algunos artículos destinados al análisis jurídico de la cuestión, el suplemento que tengo el honor de dirigir, el de propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios y derecho inmobiliario, se encuentra abierto para ello. Muchas gracias y que sigan muy bien.